tardes, bienvenidos de nueva cuenta aquí al espacio de La Letra Absuelta, Lazos Químicos, de un minuto, un libro. Y con esas pláticas, charlas que tenemos cada semana sobre estos temas que a veces están ahí, pero no les hacemos mucho caso. Entonces, bueno, pues nos dedicamos a revisarlos, ver sus orígenes, su evolución, sus formas en que ha ido cambiando y ha ido, en este caso, siendo lo que es hoy. Entonces, y aparte habíamos tenido una ausencia ahí como de 2 semanas, hicimos algunos videos, pero siempre es bueno estar aquí de regreso y tener la sesión aquí en vivo, ¿no? Y en directo con ustedes. Entonces, hoy es nuestra última sesión del año, este año tan difícil, tan complicado, con esta cuestión de la pandemia, y que afortunadamente nos abrió también algunas puertas como esta para poder, pues sí, seguir aprendiendo, disfrutando, conociendo, interesándonos por temas, y eso lo hace bastante, bueno, hizo bastante entretenida la pandemia dentro de lo que cabe. Entonces, hoy este cierre por decirlo así, de temporada, se lo vamos a dedicar a la religión, para que el próximo año empecemos con temas todavía más controversiales, más entretenidos y con muchísimo más sabor. Pero esta de la religión, vamos a ver cómo es la evolución de una... No vamos a hablar historia de las religiones, no, de eso no se trata, porque entonces tendríamos que ver diferentes teogonías y muchas cosas aquí. No, lo que vamos a ver es prácticamente la religión, las religiones que hay ahorita, las diferencias, por ejemplo, con una secta, por qué las religiones son tan fuertes, a dónde llegan, en dónde se constituyen, cuáles son los elementos para que una pequeña creencia después se convierta en sí una religión. Porque pues no todas llegan a ser religiones, ¿no? Esto es muy interesante. Entonces lo que vamos a ver es prácticamente esto, la evolución de la religión. Entonces, aquí lo primero que vemos es esta cuestión muy importante de qué es la religión. Es decir, qué es esto que nosotros llamamos religión. Y sobre todo en este contexto de buscar, pues prácticamente una definición de religión. No tenemos una definición como tal, no existe una definición de religión como tal, porque tendríamos que recurrir a muchísimos elementos sociológicos, históricos, filosóficos. Lo que tenemos es una serie de conceptos que nos ayudan a entender de una manera muchísimo más clara la cuestión de la religión, es decir, sus alcances, hacia dónde se ha ido girando, hacia dónde ha ido transformándose. Entonces, perdón, aquí me pasé. Entonces, nosotros, por ejemplo, para buscar una definición de la religión, tendríamos que ver para qué nos ha servido, es decir, en qué se fundamenta. Entonces, en lo que se fundamenta básicamente es que la religión es el resultado del esfuerzo del ser humano por contactar con el más allá, es decir, con lo que no percibe, con lo que no ve, que lo que piensa que está en otro lado, ¿no? Entonces, prácticamente ese es el fundamento de la religión. Y obviamente una experiencia religiosa como el rezar, el contactarse, el orar y todo ese asunto va a ir generando una serie de explicaciones globales acerca de lo que es el mundo, de lo que es uno mismo, cuál es el papel en la tierra de uno. Y entonces, obviamente, las religiones muy tradicionales, las mayores, se basan en una intensa ceremonia de intercambio de los seres vivos con los ancestros, ¿no? Y a la vez con el mundo espiritual que nos rodea. Y
para lograr hacer esto, pues obviamente vamos a ir generando rituales, vamos a generar emociones, vamos a racionalizarla, vamos a tener libros, en este caso libros, guías, en fin, y toda una trascendencia de la religión que básicamente es la que la va a ir convirtiendo poco a poco. Entonces, para poder entender también el concepto de la religión, en general, pues tendríamos que ponernos a pensar esto, es decir, en qué creemos, ¿no? En qué creemos cuando tenemos esto. Entonces, obviamente, la mayoría de las religiones creen que el mundo y la humanidad fueron creados por una fuerza superior, ¿no? De esto de entrada, o sea, hay un Dios que creó el universo, creó el mundo. Y las religiones monoteístas, en este caso, siempre el Dios está considerado como una unanimidad omnipresente, es decir, puede ser padre, consejero, preservador, castigador y creador del mundo, en fin. Entonces, el Dios ahí va a generar y va a tener una serie de funciones unificadas tras de sí. Y obviamente también esto no nada más pasa en las religiones monoteístas, como son el judaísmo, el cristianismo, el islamismo. También en las religiones politeístas, como la hindú, en este caso, el taoísmo, y en fin, también se piensa en una deidad superior, es decir, una deidad responsable de la creación y responsable de la demás playa de dioses o semidioses o en este caso coacompañantes. Entonces, obviamente las interpretaciones simbólicas y literarias que se le puede dar a la historia acerca de la creación del universo y del hombre, siempre ha sido la disputa por los seguidores religiosos. Entonces, cada religión va a tener su propia teogonía, su propia interpretación, y esto va a hacer que prácticamente los religiosos tengan materia para discutir todo el tiempo, ¿no? Y obviamente lo único en que coinciden todas las religiones, cristianos, judíos, musulmanes, en fin, es que el origen de la vida, el origen del universo, no fue una mera coincidencia, como podrían pensar algunos científicos, ¿no? Con la teoría del azar, el caos y todo ese asunto. Y de hecho, muchos de los grandes científicos, como Stephen Hawking o incluso el mismo Einstein, se llegaron a plantear alguna cuestión teológica dentro de la teoría científica tan grande que estaban planeando, al pensar que si bien podían entender cómo funcionaba el universo, si ellos planteaban, sobre todo Hawkins, que si creía en este caso en o si sabían para qué servía el universo, en ese momento entraban en el pensamiento de Dios y viendo al Dios como una idea general, toda esta playa en este caso, de estructuras de pensamiento que hacen un Dios. Entonces, también una de las cosas que debemos de pensar cuando nosotros estamos hablando de las religiones, es esto, es decir, hay religiones buenas o religiones malas, hay religiones verdaderas, religiones que no lo son, en fin, todo este planteamiento que muchas veces nos hacemos. Entonces, en este caso, pues sí, no tenemos una guía que nos diga que esto es buena y mala. Básicamente, al nosotros distinguir una religión entre buena y mala, más bien va a estar, que vamos a querer hablar de la imposición de la verdad o de lo que nosotros consideramos como la verdad para nuestro punto de vista, o el punto de vista en este caso de la doctrina que estemos siguiendo, ¿no? Entonces, básicamente estas discusiones tan interesantes que se dan, por ejemplo, en las Navidades, Año Nuevo y todo ese asunto acerca de en las familias, acerca de cuál es el verdadero significado de la Navidad y que unos la celebran, otros no, unos se pelean con otros por ver quién tiene la razón. Entonces, obviamente, para poder entender qué tipo de, sí, qué tipo de
creencia nosotros tenemos, necesitamos discutir, en este caso, principios generales de valor, ¿no? Sí, la religión ha sido un factor de la historia humana, pero sobre todo la cuestión del valor y de los valores y de la formación de ello es lo que nos lleva a entender si la religión en este caso es una religión que nos beneficia o es una cuestión que nos perjudica. Pero también debemos entrar en asuntos más profundos, por ejemplo, en darnos cuenta a nivel personal qué tanto en este caso nos mejora o a nivel social también. Entonces ahí es donde entramos en un marasmo de discusiones de corte filosófico, teológico, porque nunca nos vamos a poner de acuerdo exactamente de quién es el Dios verdadero, quién es el creador, quién es el bondadoso, quién es el malo, en fin, ¿no? Entonces, esos planteamientos son los que hacen tan interesante el aspecto religioso y que los mantengan vivo. Ahora bien, en este caso, otra pregunta que hay que hacernos cuando revisamos la historia de la religión es, ¿la religión es una guía ética? Es decir, nos sirve como un fundamento para poder seguir un ordenamiento social, en este caso, moral, en fin. Entonces, lo primero que tenemos que distinguir es que si nosotros vemos a la religión como guía ética, entonces tendríamos que olvidar todos los planteamientos sociales, políticos, históricos que hay atrás. Por ejemplo, tendríamos que dejar atrás todo el asunto del contrato social, ¿no? O que hace que haya leyes, que haya consensos. Tendríamos que omitir la cuestión de que ha habido un avance tanto en la normatividad categórica como hipotética, es decir, en los valores universales como en los valores particulares, y olvidar, por ejemplo, las culturas, ¿no? Olvidar, por ejemplo, pensar que hay, por un lado, las sociedades o naciones donde unas costumbres son la norma y en otros países son totalmente lo opuesto. Entonces también es muy complicado pensar que la religión sea la guía ética. No nos sirve en este caso. Si fuera una guía ética, viviríamos muy atemorizados, ¿no? Entonces, sí, el sentimiento religioso hay que entender que es conflictivo. O sea, imaginemos que esta idea de que hay un ser divino que crea y controla el mundo, ¿no? Entonces, obviamente, la veneración nos hace sentirnos en una zona de confort, que ese Dios está ahí cuidándonos y todo, y no nos va a destruir mientras lo estemos venerando. Y obviamente este ser pues, también genera temor. ¿Por qué? Pues porque se puede enojar y nos puede destruir. Entonces, obviamente, la idea del ser todopoderoso ejerce una presión muy orwelliana sobre los devotos, ejerciendo de esta forma un supercontrol que de otra forma sería imposible conseguir. Es decir, es un super gran hermano, ¿no? Cualquier tipo de Dios. Entonces los sacrificios, oraciones, festivales de culto sirven para que la gente se sienta más cercana a este poder divino y sentirse más protegidos y guiados. Entonces, en muchas religiones, Dios o el ser divino o el poder cósmico o el poder espiritual es considerada la principal guía para una conducta ética, ¿no? Ahí es donde lo entendemos. Por lo tanto, los sagrados mandamientos, por ejemplo, los 10 mandamientos o las prohibiciones, van dirigidos a cada uno de los individuos que tiene la creencia en esas creencias o en esos dioses. Entonces, eso nos podría dar una primera definición de religión, pensando que en su aspecto doctrinario es un sistema de verdades generales que si bien se abrigan sinceramente a la humanidad y se aferran con los valores, también transforman proporcionalmente el carácter. Entonces, viéndolo así, sí, la religión sí es una guía ética, pero no es la guía ética de la humanidad. Es un valor entre todos los que más encontramos. Y entonces otra cuestión que nosotros dos hacemos, en este caso con la religión, es cómo la construimos de un ente social a un ente individual, cómo se da esa parte. Entonces, la religión básicamente es lo que el ser humano hace
hace con su soledad. ¿Cómo es eso, no? Porque para poder tener una creencia debemos evolucionar a partir de este tipo de silogismo. Es decir, tenemos el Dios y el vacío, y es como un vacío que está ahí, para después se va a volver ese Dios, mi enemigo, porque Él es sobrenatural y humano. Posteriormente, ese Dios enemigo lo voy a volver en un Dios compañero, ¿no? Que me va a guiar. Y entonces pasamos de este vacío, de este Dios vacío, al Dios enemigo, al Dios compañero, y entonces eso es una labor meramente individual. Y nosotros lo vamos haciendo a partir de una serie de elementos que parten de la voluntad y del conocimiento. ¿Por qué? Porque usualmente cuando somos muy pequeños, somos muy susceptibles a las creencias. Entonces, las familias transmiten sus creencias, sus valores y todo este asunto a través de esto que le llaman inculcar, ¿no? Inculcar la religión. Entonces, obviamente, nosotros crecemos con ello. Pero llegamos en un momento de edad, aparte, sí, con conocimiento o a partir de muchos caminos, es cuando podemos llegar a cuestionarnos, ¿no? Si esa religión, esas verdades, esa guía ética, a nosotros nos funciona, nos sirve o para qué nos va a servir. Entonces, ahí es cuando hacemos ese cuestionamiento, es cuando verdaderamente asumimos esa actitud, la religiosidad, de asumir si yo quiero quedarme con esa religión o simplemente deseo buscar otra o simplemente no creer en nada, ¿no? Entonces, la religión es soledad. Y si uno está solo, en este caso, ser religioso. Pero la colectividad es lo que le hace que sea entusiasta, ¿no? Pero la religión se vive en la individualidad. Los festivales, las instrucciones, la iglesia, las Biblias, los códigos morales, todo eso es la parafrenaria y las trampas de la religión, ¿no? Podemos decir una encarnación pasajera. Realmente lo que nos hace entrar en la religión es la individualidad y lo social. Entonces, todo esto de las Biblias, fiestas y todo este asunto, sí, son muy útiles. Son muy útiles cuando en una etapa y para atraer adeptos en este caso, pero también pueden ser perjudiciales, porque entonces podemos perder todos nuestros valores individuales y asumirlos a la religión en este caso. Y ahí es muy fácil a veces caer en la parte de la no sé, de las sectas o todo este asunto y perdernos un poco. Entonces, sí, la finalidad de una religión entonces se va a centrar en hacernos perder de esa individualidad y posteriormente meternos a la colectividad. Entonces, obviamente, la evolución de una religión que pase de una mera creencia, de un mero menester ahí que tengamos, a convertirse a una religión, pasa por estas 5 fases, ¿no? Entonces, pasa por una fase de ritualidad, una fase emocional, una parte de la creencia, de crear una creencia, ¿no? Una racionalización y finalmente una institucionalización. Entonces vamos a ir viendo cada una de estas, cómo se van formando, cuáles son las etapas, porque eso finalmente es lo que nos va a llevar a entender que esta es la ruta y este es el camino para la religión, para la historia de la religión. Entonces, ritual, emociones, la creencia, la racionalización y finalmente la institucionalización. Muy bien, entonces vamos a empezar con la parte del ritual. Entonces, nosotros hay que pensar, cuando hablamos de ritual, podemos hablar de muchos rituales, pero hay que pensar que el ritual antecede, en este caso, a la humanidad. Es decir, va más allá, lo trasciende ese asunto. Entonces, la humanidad como tal ha sido transformando a partir, sí, de una transformación de estructuras cerebrales, mejorando nuestras capacidades emocionales, interpersonales, ciertas propensiones de comportamiento, por ejemplo, que lo vemos ahora sobre todo los antropólogos, ¿no? Ven estas propensiones de algunos simios, por ejemplo,
que se parecen mucho a nuestros parientes, en este caso prehistóricos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si vemos lo que hacen ahora, nosotros pensamos lo que también podían hacer esto, como pues leer los ojos, imitar los gestos faciales, una propensión a la empatía, una capacidad para excitarse emocionalmente en entornos sociales, ¿no? Como esta rivalidad entre el macho alfa y los jóvenes, ¿no? La capacidad para hacer rituales, incluso hasta un muy primitivo sentido de justicia, ¿no? Entonces, obviamente el ritual le va a ir dando a los humanos o a la humanidad, le va a ir dando una ruta hacia dónde seguir. Es una ruta evolutiva, ¿no? Y entonces, obviamente, los rituales pues siguen estando entre nosotros, y en este caso, los rituales, hay dos elementos en los cuales sería muy importante checar. Por una parte, la empatía, en este caso, y la ritualidad pura. Sin estos elementos, sin la ritualidad pura y la empatía que generan los mismos, la religión no existiría. Es decir, simplemente sería inconcebible. Y entonces estos elementos como la ritualidad y la empatía los encontramos en algunos animales, por ejemplo, en algunos simios, algunas hormigas, en los hábitos individuales, en este caso, y los vamos viendo. Entonces, sí, no hay una cuestión de trascender. Todavía aquí el ritual no es trascender la espiritualidad, simplemente es una parte de preservación orgánica de la humanidad o de la comunidad en ese asunto. Entonces aquí la emoción o la emotividad va a depender del ritual. Entonces nosotros vemos estos rituales tan padres, por ejemplo, donde tienen que tener algún tipo de demasiado movimiento, la música, las voces, los movimientos, la estructura, o al revés, a veces muy sincopado, muy estructurado, muy tranquilo, y en ese sentido, por ejemplo, las emociones pueden ir como una montaña rusa, pueden ir variando, pueden ir bajando. Entonces, obviamente, las emociones van muy ligadas a la parte de la ritualidad. Y entonces, obviamente, el ritual, en este caso, va a ir generando que surjan también dos expresiones muy parecidas a la religión, en este caso, que puede ser el juego y puede ser el teatro. ¿Por qué nacieron el juego y el teatro? Y en este caso del ritual, pues porque estimulas las emociones, ¿no? Y entonces un ritual reiterado puede convertirse en religión o en un juego, dependiendo de la emoción que desencadene. Entonces, no por nada, por ejemplo, los estadios de fútbol les llaman el pasto sagrado, o la gente se emociona de la misma manera si meten un gol o no, o cualquier acción que haya en un estadio, exactamente como se pueden emocionar cuando tienen un momento de éxtasis religioso, ¿no? Entonces, también en el ritual muy primario, se puede estimular estas emociones, no necesariamente a través de un gol o a través del sermón, sino con las drogas, en este caso, o psicotrópicos, en fin. Entonces, los rituales, usualmente nosotros vemos estos rituales donde vemos al chamán, por ejemplo, tomándose los hongos y entrando en unos estados de éxtasis, donde se le revela la verdad y luego la transmite, ¿no? O en este caso, por ejemplo, los sacerdotes, ¿no? Que toman el cuerpo de Cristo, por ejemplo, o algunos cuando toman algunos hongos o algunas sustancias como, no sé, estas sustancias sudamericanas, esta se me fue el nombre de esta droga, entonces que entran en estados verdaderamente de percepción extrasensorial, ¿no? Entonces, obviamente, si nosotros lo vemos, por ejemplo, ver al padre, no se droga, pero sí se toma su vino en la misa, entonces, obviamente, ahí hay una ritualidad, un espejo de la ritualidad que llevó a la evolución de esa religión. Entonces, hay otras religiones que el ritual, por ejemplo,
se vuelve parte esencial de sí mismo, ¿no? Ahí está el primitivo. Por ejemplo, muchas religiones comparten la comida, por ejemplo. Entonces, el asunto de sentarte a comer con alguien, por ejemplo, y alguien reza, eso es un ritual muy primitivo de la conexión, de dar las famosas gracias en este caso. Pero obviamente muchas especies tenemos que situarnos, por ejemplo, ahora lo hacemos aquí, nos sentamos en una mesa para comer, y entonces eso no es fortuito, eso es un ritual, y ese ritual también fue parte después de la religión. Entonces hay que imaginarnos que los Homo sapiens, ¿no? O los neandertales, ellos también hacían estos rituales. Entonces cuando encontramos estas excavaciones arqueológicas podemos encontrar ahí, ¿no? Cómo comían, cómo se encontraban. En este caso, ¿por qué? Porque tenían esta necesidad de compartir los alimentos. Entonces, por ejemplo, tenemos que imaginarnos esta ritualidad que cuando hacían, por ejemplo, en la cueva de Altamira, ¿no? Y ponían al bisonte ahí cazando, era una estructura anímica de quitarle el ánima al animal para poder cazar. Entonces, cuando el cazador regresaba, en este caso se sentía muy orgulloso de haberlo hecho bien. Entonces, compartían el bisonte que habían, lo preparaban, el cazador era reconocido, era apreciado por la comunidad y obviamente todos comían, todos se sentían bien y entonces había un sentido de cierta festividad, de paz y de tranquilidad, ¿no? Entonces, obviamente estas interacciones sociales están despertando una serie de emociones positivas, ¿no? En este caso, de encontrarse, estar afables, ¿no? Compartir la comida. Entonces, obviamente, muchos de los mitos o muchas de las teogonías o de la mitología de los dioses, de las religiones, se han creado a partir de la comida. Por ejemplo, el dios Baco, ¿no? El vino, ¿no? Entonces, mucho de la comida tiene que ver con la ritualidad, ¿no? Entonces, obviamente, es muchísimo más impresionante cuando pasamos de un ritual meramente individual, cuando vemos este ritual a nivel social, por ejemplo, un estadio de fútbol donde gana su equipo el campeonato, por ejemplo, ese es un ritual social muy importante. Entonces ahí hay emociones colectivas que son concomitantes de los rituales, ¿no? Y entonces ahí podemos ver en este caso también compararlo con lo que hacen las tribus salvajes cuando están en sus estados de éxtasis religioso y entonces, por ejemplo, podemos pensar que en el estadio de fútbol son los primeros atisbos, ¿no? En este caso de vida espiritual, que se va a ir elevando sobre algunas tareas más esenciales como la supervivencia. En este caso, siempre van a ir relacionadas, en este caso, estas emociones con la ritualidad y va a ser un elemento sumamente interesante. Y entonces, obviamente, el papel de las emociones pues, va a ser fundamental para que un ritual vaya evolucionando a una religión. Es decir, porque nosotros últimamente, por ejemplo, en el último año, a través de algunas películas, de algunos libros, comenzamos a hablar mucho de las emociones, ¿no? De la inteligencia emocional y este asunto. Sí, pero obviamente nosotros básicamente nos conectamos a través de 4 emociones primarias, es decir, la rabia, el miedo, la tristeza, la felicidad, ¿no? Y sí, ya sabemos que Disney hasta hizo una película de ello, ¿no? Bueno, tenía que hacerlo. Pero hay que notar algo. 3 de estas emociones, ¿no? Entre rabia, miedo, tristeza y felicidad, son emociones negativas. Entonces, por ejemplo, la promoción de la solidaridad que se necesita para generar una empatía religiosa requiere de emociones positivas. Así que la selección natural, en este caso, tuvo que ir encontrando cómo acallar las emociones negativas y fortalecer las positivas. Y entonces, por ejemplo, aquí vamos a entrar en un juego de elaboraciones, en este caso colectivas, para que esas emociones muy primarias vayan generando, en este caso, otro tipo de emociones secundarias, pero en el orden positivo. Y entonces, así por ejemplo, nosotros vamos a ver
que una combinación de felicidad y rabia, por ejemplo, piénsenlo ustedes, felicidad y rabia generan venganza, mientras que los celos son la combinación de rabia y miedo. Y la veneración, que es un sentimiento eminentemente religioso, es la combinación de miedo y felicidad. Entonces, vamos viendo cómo se tuvieron que ir combinando, ¿no? Estas combinaciones de las emociones. Entonces, obviamente, estas emociones parten de un proceso también evolutivo del mismo cerebro humano y fueron creando diferentes otras. Por ejemplo, y van correspondiendo a las épocas. Por ejemplo, ahorita la culpa y la vergüenza, por ejemplo, son dos emociones cruciales para el desarrollo de la religión. Si pensamos que, por ejemplo, la religión católica basa mucho su aspecto en la culpa. ¿La culpa por qué? Por haber matado al hijo del creador, ¿no? Y haberlo sangrado y castigarlo y haberlo crucificado, ¿no? Y sentir la culpa por eso y también la vergüenza por haberlo hecho. Entonces, culpa y vergüenza simplemente es una combinación de tristeza, miedo y rabia. Entonces, obviamente este proceso pues ha tenido su proceso evolutivo y se ha dado en el cerebro. Aquí es cuando nos encontramos esta relación entre lo que hoy conocemos como las neurociencias con los estudios de la religión. Es decir, los neurocientíficos se preguntan qué tanto de nuestro cerebro, en este caso, aprende la parte religiosa y sobre todo trata de contestar una pregunta básica, ¿no? Que siempre nos hacemos. ¿Tengo que creer en algo o es obligatorio creer en algo? Entonces, partiendo de esa pregunta, entonces se han puesto a hacer una serie de estudios acerca de si es una necesidad natural la creencia en algo o es algo impuesto. Y entonces, por ejemplo, cuando vemos nuestro cerebro, bueno, nuestros neurocientíficos van a encontrar todas estas situaciones, como la neurocorteza esta figura como un elemento principal de la evolución de la religión. Y algunos científicos afirman que los cambios más importantes en el cerebro se produjeron a nivel subcortical hace aproximadamente unos 4.5 millones de años, ¿no? Dándole a los homínidos la capacidad de experimentar un mayor rango de emociones y poder hacer toda esta combinación de la que estamos hablando. Y obviamente esto pues no ha parado. Obviamente seguimos en un proceso de evolución y cada vez tenemos más combinaciones de emociones. Y entonces ya un poco yendo a la tercera etapa, entonces tenemos el ritual, tenemos las emociones, pero ahora necesitamos crear una imagen. Y entonces esa imagen que nos satisfaga la ritualidad con lo emocional va a ser un mito. Entonces vamos a ir generando un mito y cada cultura y cada tiempo y cada eso fue creando sus propios mitos. Entonces el mito satisface la incipiente necesidad de racionalidad, es decir, de entender dónde estoy, entender el mundo, entender por qué estamos aquí. Y no fueron los griegos los que se plantearon estas primeras preguntas, sino fueron antes también otras culturas, pero estas culturas lo comenzaron a contestar de manera, en este caso, anímica, es decir, pensar, imagínense ver un volcán sin tener idea qué había abajo, ¿no? Un volcán, una tormenta, un terremoto, una lluvia. Entonces eso empezaba a generar la parte del mito. ¿Qué es lo que genera eso? Entonces, obviamente, los rituales también van a surgir a partir de eso, el ritual para que haya lluvia, para que haya sol, ¿no? En fin, todo este asunto. Entonces, obviamente, el hombre va a empezar a crear un mito a partir de una fantasía muy vívida que va a hacer que el mundo incomprensible se vuelva más amable para él. Y entonces, obviamente, cada sociedad va a creer su propia teogonía. Por ejemplo, la teogonía griega, ¿no? En este caso, que habla acerca de la creación del mundo, y tenemos varios libros de ello. Podemos leer en este caso la teogonía, en este caso, o las metamorfosis de Ovidio, en este caso, si leemos la Odisea y la Ilíada, ahí lo podemos encontrar, en fin, ¿no? Entonces, las teogonías van generando estos mitos
que hay un dios principal, un dios secundario, se pelean entre ellos. Entonces, cuando nosotros leemos la mitología griega, nos encontramos una serie de venganzas, emociones y todo. Pero la gran ventaja de la teogonía griega es que los dioses, por primera vez, quitando, por ejemplo, todas las culturas antiguas como o las teogonías egipcias, persas, mesopotámicas, en fin, la teogonía griega va a construir a los dioses con la forma humana, en este caso, es decir, un antropomorfismo, los va a convertir en humanos y los dioses van a tener también las características humanas, es decir, ya no es el toro, ya no es el becerro, no, ya son en este caso los dioses con formas humanas, de hacer Zeus y todo ese asunto. Entonces, obviamente, las teogonías a lo largo de todas las culturas tienen sus propios principios, sus propios tiempos. Por ejemplo, cuando nos ponemos a ver la teogonía de los pueblos mesoamericanos, tanto de los mayas como de los mexicas o de cualquier este tipo de cultura, nos encontramos también situaciones muy similares, un dios creador, un dios que pelea con otros, que finalmente toman el poder, hay dioses del sol, de la luna, en fin, toda una serie de elementos digamos, muy anímicos, ¿no? Igual en la teogonía islámica, donde vemos, por ejemplo, a Alá, en este caso, creando el mundo a partir de una igualdad. Pero si hoy leemos, por ejemplo, el Corán ha sido modificado en los últimos 100 años para una penetración del capitalismo a estos países. Y entonces, por ejemplo, ahora pensamos y lo asumimos que el Islam es totalmente como una religión muy, digamos, castigadora, muy coercitiva, con muchos castigos, la mujer no tiene derecho, pero cuando leemos los textos antiguos de más de 100 años del Corán, nos damos cuenta que no era así, ¿no? Que el Corán tenía otro fundamento, hombre y mujer nacen del mismo tiempo, tienen los mismos derechos, en fin, ¿no? Entonces ha habido una perversión ya en la institucionalización que estamos para allá, ¿no? De cómo se ha ido generando y cómo también se van creando las teogonías. En este caso, la teogonía que nosotros nos toca, pues es la Biblia, por ejemplo, bueno, en el mundo occidental, ¿no? O los cristianos, es la Biblia, en este caso, con el Génesis y vamos viendo todo ello. Entonces, obviamente también ¿no? podemos ver la teogonía, por ejemplo, a nivel de los hindúes, o en este caso de los budistas, de los shintoístas, en fin, cada uno tiene su propia teogonía, con un dios, dos dioses, uno solo, en fin, ¿no? O dioses mixtos, como Abraxas, por ejemplo, ¿no? Que le gustaban tanto a Nietzsche. Entonces, obviamente, el mito se complementa, se va a complementar con el ritual y es una experiencia, ¿no? Y puede generar a partir también de recuerdos distorsionados esa fantasía o puede explicar el ritual y la emoción que se generan. En este caso, entonces, el mito no solo permite entender el ritual, sino además lo refuerza, es decir, su propósito oculto es la obtención de la emoción. Eso es el punto y ahí es donde cerramos en este caso a estos tres, ¿no? En este caso ritual, en este caso mito y en este caso también la emoción. Y aquí vemos a Travis Scott en este caso llevándonos en una parte de ritual muy pacheca, ¿no? Entonces, obviamente, un elemento que también es muy importante en la creación de la religión y en la obtención del mito es el héroe y el ingrediente mágico que debe de tener. Digamos, no por nada, estas sagas de Harry Potter o estas sagas de Señor de los Anillos y todo, tienen tanto éxito porque manejan ese aspecto como fantástico, este aspecto de la magia, ¿no? De la magia religiosa. Y entonces es un ingrediente muy importante para la religión. Entonces, cuando el héroe es una persona, llamamos a religión al mito y a su concomitante ritual. Cuando es una cosa, por ejemplo, lo llamamos magia. Entonces, eso debe de quedar bien claro. Entonces, cuando hay un héroe, ¿no? En este caso, es una religión. Cuando es, en este caso, una cosa, por ejemplo, un becerro o un instrumento, en este caso, es la magia. Entonces, en la religión se ruega y en la magia se manda.
¿no? Es una diferencia muy importante que tenemos que tener, porque mientras que la religión va a ser progresiva, la magia no, en este caso. Posteriormente, la ciencia, ¿no? Va a partir de esta idea de la magia. Y entonces, por ejemplo, vamos a ver a los alquimistas, vamos a ver incluso a algunos científicos muy primarios, como el mismo Descartes, que van a empezar a generar a partir de estos mitos, ¿no? Sus propios procesos de ciencia. Entonces, sí hay que entender muy bien esta diferencia. Entonces, el mito, cuando es un héroe, en este caso es religión. Cuando el mito es una cosa, entonces es un aspecto mágico, ¿no? Entonces, llegando a la cuarta etapa, que es el racionalismo, para una religión, y aquí es cuando se diferencia muy grande de las religiones o de otro tipo de religiones como sectas, es decir, cuando algunas creencias se quedan solamente en un aspecto mitológico, pero no pasan a la institucionalización. La institucionalización es muy importante en este caso porque tiene un proceso de racionamiento, es decir, han sido un elemento donde nosotros empezamos a pensar ya la religión en este caso como un hecho, parte vital de nuestra existencia, ¿no? Entonces, obviamente, sí, el racionalismo va a apelar mucho a un tipo de psicología de rebaño, tipo lo que nos enseña en este caso Eric Fromm en El miedo a la libertad, que nos enseña mucho este aspecto, ¿no? De cómo el ser humano en este caso prefiere entregar su libertad y liberarse de su responsabilidad a cambio de una creencia. Por eso la religión católica se hizo tan poderosa, ¿no? Con la caída del Imperio Romano, porque mientras en el Imperio Romano tenían una religión politeísta, ¿no? Y tenían que rezarle a 200 y tantos dioses, la religión católica solamente era a uno y el religioso tomó el papel del emperador, que el emperador estaba perdido y no le daba certeza al humano o a la sociedad de que el sol iba a nacer al otro día. Y la religión sí. Entonces la religión por eso católica se volvió tan fuerte y tan importante, ¿no? A los primeros años ya de nuestra era, por ahí del año 400, 600. Y entonces, obviamente, la racionalidad tiene que quedar complementada, tiene que tener una base. Y entonces, por ejemplo, nosotros tenemos los libros que nosotros llamamos como libros sagrados, donde vemos este tipo de racionalidad. Es decir, la racionalidad se va a volver en este caso, pues sí, una serie de historias, leyendas, una serie de estructuras narrativas, ¿no? Que nos van a contar la evolución de este proceso del mito, del ritual, de las emociones, cómo se transformaron en dogma, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Biblia es el documento más y completo de la racionalización de la religión, en este caso católica, y en general de las otras religiones. ¿Por qué? Porque es un libro completísimo. Es, digamos, a nivel histórico y literario, funciona como un documento literario también histórico y tiene muchísimo más información que lo que puede tener el mismo Corán o el Vedas o todos estos, ¿no? Entonces, obviamente, va a tener un despliegue progresivo de la historia, ¿no? De la creación hasta el fin del mundo, en este caso, nos va a ver cómo van a surgir profetas, cómo va a surgir la nación hebrea, los discípulos, la llegada del Hijo, ¿no? La muerte del Hijo, la resurrección, en fin. Entonces, obviamente, en la parte del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, pues obviamente a pesar de la manipulación que ha habido de estos textos, del manejo que ha tenido, pues obviamente sigue siendo un elemento muy racional para poder entender la religión. Y un elemento también, ya vamos terminando, es la parte de cómo en la parte de la racionalidad se apela mucho a la parte altruista, ¿no? La parte altruista es
se va a apelar por parte de los ya la institucionalización de la religión, es decir, de la grey religiosa, es decir, de los padres fundadores o los sacerdotes o los papas o los, ¿cómo se llaman? Pastores, en fin, ¿no? Van a apelar a un elemento muy importante para ellos de cohesión, que es el altruismo y la solidaridad, ¿no? Entonces, si podemos pensar que la religión, según esta definición que dábamos al principio, es nuestra forma de estar juntos, entonces la moralidad que nos da pistas sobre cómo podemos estar juntos es la manera hacer inseparable esto, ¿no? Entonces, obviamente, sí podemos caer en una visión hasta romantizada, el pensar que el altruismo y la solidaridad son elementos esenciales para que la religión sobreviva. Pero obviamente lo han hecho una tendencia muy prosocial en este caso. Entonces, obviamente lo han llevado a que estas sensaciones placenteras de la ayuda, del compartir y todo ese asunto vaya generando comportamientos necesarios, también muy similares, en este caso en placer, ¿no? A lo que podríamos tener cuando tenemos sexo o cuando comemos, ¿no? Entonces, pasa lo mismo, ¿no? Tener una buena sesión de sexo equivale casi a tener una muy buena, en este caso, conducta altruista, ¿no? Entonces, obviamente, la religión va ya cuando empieza a crecer, ya para ir cerrando, cuando empieza a institucionalizarse, es decir, a tener una jerarquía, cuando ya tiene una jerarquía no nada más de los padres fundadores, sino ya de estructura burocrática, ¿no? Con un sacerdocio, con unos pastores, con unas tradiciones. En este caso, cuando ya empezamos a tener ahí, entonces obviamente ya hemos entrado en un punto donde todos estos elementos que acabamos de ver, que es la parte del ritual, las emociones, el mito, la racionalidad y la institucionalización han logrado generar una religión, ¿no? Y entonces, de todos los rituales que nosotros vemos, tanto de judíos, de musulmanes, por ejemplo, de católicos, ahora, por ejemplo, esta cuestión de las peregrinaciones, el 12, a pesar de que haya COVID y vemos que la gente lo hace, entonces lo podemos entender a partir de estos 4 elementos, ¿no? De estos 5 elementos que acabamos de ver. Y entonces, obviamente, las religiones en el mundo pues se han extendido. Aquí podemos ver en este caso cuántos tenemos. Por ejemplo, los cristianos sigue siendo la mayoritaria, la religión mayoritaria. Los budistas ahí van. Aquí en México hay una gran comunidad budista creciendo, ¿no? Cada vez más, allá en China, ¿no? En el sur, ¿no? En la India tenemos a los hindúes, en este caso, tenemos a los musulmanes en la parte del norte de África, Medio Oriente, y esta parte que ahí es donde más hay. De hecho, a niveles de densidad de población, en Indonesia es el número donde hay más musulmanes en el mundo, ¿no? Más que uno pensaría que aquí, que en Irak, no, es acá, ¿no? Acá en Indonesia y en estas islas. Entonces, si vemos la distribución de las religiones, vamos a encontrar ello. Y también vamos a encontrar, obviamente, sí un gran avance de religiones, sobre todo, pero no son religiones, ojo, sino de estados sectarios, es decir, pequeñas divisiones de estas creencias que generaron, que salieron de ahí, pero están ahí en un proceso evolutivo, es decir, que va a ir creciendo, creciendo y en un momento quizás se vuelven una religión. Cosas como el culto a la Santa Muerte, por ejemplo, que finalmente ahí lo vemos, es un culto ritual nada más, pero no tiene una jerarquía estructural, no tiene la institucionalización, no tiene la racionalización, todo ello. Entonces, por eso no es una religión, sino se queda en el mero elemento de ritual y del mito, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto nosotros terminamos, ¿no? Terminamos nuestra sesión, ahí viendo al de Miguel Ángel, al Dios ya creando al hombre, ¿no? Echándose piedra, papel y tijera a ver quién la hace más, ¿no? Bueno, pues terminamos esta sesión. Muchas gracias al equipo de lazos químicos de la Facultad de
de Química, y muchas gracias a todos ustedes por estas sesiones que hemos tenido a lo largo de este año en esta pandemia. Espero que les haya ayudado un poco a ver algunos puntos que usualmente no se ven, pero bueno, es interesante revisarlo. Y estaremos de regreso por aquí el próximo año, ahí en enero, cuando se reinicie el ciclo escolar. Pues felices fiestas a todos, esperemos que el próximo año sea mucho mejor, ya casi llega la vacuna y entonces pues a ver cómo nos va. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muy amable, muchísimas gracias Arturo, como siempre, por esta charla interesante. Gracias a todas las personas que nos han estado acompañando cada miércoles en este espacio que empezó como el espacio sin nombre, ahora es la letra suelta, recorriendo bastantes temas variopintos interesantes como parte de la sección cultural, ¿no? La parte cultural que ofrece la Facultad de Química. Siempre gracias de la mano con tus exposiciones. Y bueno, como ya escucharon de parte de Arturo, nos veremos el siguiente año con una cartera igual bastante interesante, amplia, de temas temas culturales, históricos y sociales con los que podremos abordar la parte cultural de la Facultad de Química. Para todos, feliz Navidad, felices fiestas, hasta el siguiente año.